Bueno, ayer nos desayunamos, por decirlo de alguna manera, descubrimos que la cosa no estaba tan mal como pensábamos, estaba mucho peor para el ámbito de los empleados públicos provinciales y los ámbitos también de los empleados públicos municipales. Digo bien porque son los ámbitos. Una realidad que es cuando menos empobrecedora y cuando menos catastrófica. Es, como nominaba ATE San Luis, crisis salarial en la provincia, ¿no? Hay, por ejemplo, yo te voy a tirar algunos ejemplos. Un maestro de grado, para no irnos a lo que ustedes dicen, ¿no? Que muchos de los que nos comentan en las redes sociales nos dicen, no, pasa que son todo ñoqui, lo de vialidad, los empleados públicos. Bueno, un maestro de grado cobra 212.000 pesos. ¿Cuál es el monto de la canasta básica alimentaria? 400, amigo, ¿no? Estos son los que educan a tus hijos, a tus hijas, los que tienen este costo operativo si no alquilan. Imagínate, ¿cuánto sale un alquiler en la provincia de San Luis? Donde sea, ¿no? Un monoambiente, lo que sea. Es mucho más que este cargo, ¿no? Un maestro de grado, 212.000 pesos. Un profesor de secundaria, 212.572,78. Esto es en los docentes. Ahora, nos vamos a, por ejemplo, la carrera sanitaria. La carrera sanitaria. La categoría H no sabe, no contesta. La categoría G no sabe, no contesta. Vamos al técnico B, ¿no? En el espiral más ínfimo de la base, 342.976 pesos. 342.000 son los que te cuidan la salud, ¿no? Los que vos te quejás cuando te atienden y decís, che, me atendieron como el culo. Bueno, no les va a alcanzar con un solo laburo, ¿no? Suponte, me voy al convenio colectivo de trabajo 122/75 de salud, ¿no? Donde, por ejemplo, la función, vamos a ver una función, vamos a ir a la más baja para que lo veas, cadete, 464.354 pesos con 24 centavos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Vamos al escalafón general del empleado público, ¿no? 183.845 pesos la categoría F. Esto es escalafón general, ya te lo pongo en pantalla. Escalafón general categoría F. 183.800, ¿escuchaste bien? 183.845 pesos con 41 centavos. ¿Quién vive con esa guita? Séme sincero, vos que estás escuchando, que sos libertario, del PRO, radical o de cualquier otro aspecto, que sos oficialismo ahora. ¿Se puede vivir? ¿Te acordás? Hace un año o 2 años atrás que decíamos, ¿cuánto dará de aumento el Alberto ahora? Pero digo, no lo hago para aplaudir al Alberto. Digo porque si hay inflación, si suben los costos de electricidad, ¿deberían subir los sueldos? Es una pregunta retórica y básica que te tengo que hacer. Si no hay consumo interno, si no tienen buenos sueldos los empleados públicos, ¿de qué viven los empleados de comercio? Lo escuchaste ayer, Emanuel López de la Cámara de Comercio, hablando criteriosamente respecto de la caja de resonancia. Desde 2019 que no se recuperan. Hoy están peor que 2019. Mirá, anda a buscarlo en las redes de Servicio de Noticias, a ASDN Radio en YouTube. Andá y mirá la completa. Un tipo que fue crítico de la gestión anterior, un tipo que es crítico de la gestión actual y que principalmente lo que busca es que el sector comercial esté mejor. Para esto hemos tenido la obligación de invitar a quien declaró esto, por lo menos en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de San Luis. Hablo de su secretario general aquí en la provincia, Fernando Gatica, que ya se encuentra en el estudio. Fer, ¿cómo andás? Buen día. Checo, un gustazo, ¿cómo estás? Es preocupante, yo pensé que estaban mal. No me imaginé que tanto. Es muy grave. Sí, claro. Bueno, con los números no se pueden contrastar. Vos escuchás el relato del gobierno provincial y quizás si no lo contrastás con nada o no pones nada enfrente, vas a creer que lo que dice el gobernador es verdad, ¿no? No es verdad desde que empezó a hacer campaña para ser gobernador, ¿no? Empezó diciendo de que él venía a solucionar todos los males de nuestra provincia y evidentemente no ha sido así, al contrario, está acrecentando, ¿no? los problemas que en algún caso ya teníamos algunos, pero que ahora ya estamos en una gravedad que realmente es alarmante, es preocupante. La situación de los trabajadores del Estado hoy es angustiante. Yo creo que una de las palabras que define la situación actual es esa angustia que hoy vive el trabajador del Estado, de saber que la está pasando mal, de ver, de vivir y sentir que la está pasando mal y que el gobierno mira para otro lado, ¿no? No solamente que no atiende su situación particular, sino que tampoco atiende a quienes debería por lo menos escuchar
para empezar a solucionar los problemas que tiene el Estado, que son los sindicatos, digo, ¿no? Por algo existimos, por algo estamos, le guste o no le guste apoyo, no le guste o no le guste a quien sea, existimos y tenemos una razón de ser, ¿no? Entonces, nuestra realidad hoy es esa, ¿no? Que el gobierno no mira al trabajador del Estado, solamente lo miró para ubicarlo como una variable de ajuste, que es lo que ha hecho acá en San Luis, ¿no? El ajuste más grande en San Luis, junto con la obra pública, ha sido el trabajador del Estado, y tenés esta situación. Vos hablabas del gobierno anterior recién. Los salarios estaban ahí de la línea de la pobreza en el cambio de gobierno, que teníamos otros quilombos con Regresa. Sí, claro. Que nos enterábamos por cadena provincial cuando iba a haber un aumento y pedíamos... una paritaria, charlemos. Claro, pedíamos ámbito para resolver algunas cuestiones y algunos se abrían, otros no se abrían. O bueno, podíamos resolver algunas cosas, otras no. Con este de ahora no podemos resolver nada. Todo es para atrás, todo es... ni siquiera escuchar, ¿no? Claro. Y lo poquito que se ha podido ensayar como una cuestión de solucionar los problemas ha sido una toma de pelo hacia nosotros, ¿no? Entonces, bueno, te decía, la línea de la pobreza estaba trazado en 330.000 pesos en noviembre del 2023, por ahí 330, 350. El salario más bajo en San Luis, cualquiera de esos estaba por encima. Hoy tenés una línea de la pobreza en 1.100.000, y la dificultad de no llegar ni siquiera, en muchos casos, a la línea de la indigencia, ¿no? O sea, la gravedad realmente es terrible, y es lo que nos toca transitar en este momento, ¿no? Un gobierno que no resuelve, que no escucha, y la angustia que crece en el trabajador del Estado. Hay dos cosas de lo que venías diciendo que quiero establecer y que me interesaría que me lo desarrolles. Primero, hay un sector del empleo público que es fundamentalmente el de la seguridad, ¿no? Que está con varios problemas, que está con varios inconvenientes en materia de seguridad, la población entera. Pero el trabajador de seguridad está con un límite ínfimo también en sus saberes, en sus capacidades. Pero además, el día de ayer tuvimos en el programa de Facundo Rebola a la tarde un ex empleado de la Municipalidad de La Punta, en la cual no tenía ni, por ejemplo, el ítem de insalubridad como recolector de residuos, y fue echado con una palabra bastante desprolija del intendente, diciéndole: yo con los negritos no hablo. Esto es una constante de también la violencia a la hora de escuchar a los trabajadores y a quienes los representan. No sé si lo ves así de esta manera. No, totalmente. Está instalado y se envalentonan. Ven que Milei lo dice y creen que para abajo cualquiera lo puede decir. No lo tendría que decir ni el presidente, para abajo mucho menos, pero digo, también los pinta lo que son, lo que piensan y cómo gobiernan también, realmente piensan así, piensan que un compañero trabajador municipal no tiene ningún tipo de derecho, y tienen ellos el derecho de destratarlos o insultarlos, como lo estás diciendo vos, ¿no? Entonces, es realmente así. La situación de los municipales es mucho más grave aún que lo que planteamos ahí. Nosotros tenemos... Porque eso que planteamos ahí son los básicos, ¿no? Claro. Pero ¿qué es la gravedad de eso? Que el que se está por jubilar se jubila casi con eso. No, claro. No. ¿Me entendés? Entonces, preguntale a un compañero o compañera de la salud, algún profesional, cuál es la jubilación que tiene. O con cuánto se jubilan. Ellos están llevando una lucha también. Fíjate un municipal que hoy trabaja, qué sé yo, 6 horas en las peores condiciones, que llegó a la categoría máxima, pero la categoría máxima, el básico es de 500.000, o sea que se jubila con eso, ¿no? Claro. Entonces, y no tiene 82% móvil, ¿eh? No. Claro. Y aparte, ahí la otra cuestión es que tantos años de trabajo, un sueldo que por ahí no es 500.000 pesos porque es un poco más, claro, pero como tienen gran parte en negro, cuando se jubilan, pasan a cobrar casi la mínima, después de haber trabajado 30, 40 años en el Estado, o de haber trabajado 30, 40 años. Entonces, por eso la cuestión de publicar los salarios básicos, ¿no? Porque realmente la situación que vos... cualquier trabajador sabe que del básico se desprenden un montón de cosas y que el corazón del salario está en el básico. Bueno, este gobierno lo ha hecho mierda porque los aumentos que ha habido son todos en negro, ni hablar las municipalidades. Así que bueno, es realmente, como te digo, una situación muy, muy complicada,
que bueno, desde la mesa intersindical estatal la estamos abordando con mucha seriedad, con las complicaciones que tenemos por ahí, porque bueno, esta situación de angustia que se ha trasladado rápidamente al colectivo, ¿no?, del trabajador estatal, hace que, bueno, cueste bastante organizar algunas cuestiones que nos darían a nosotros como sindicato la espalda para poder reclamar fuertemente ante el gobierno provincial. De hecho, son, no te voy a decir la minoría, pero son muy pocos compañeros, ¿no?, los que realmente se animan a decir algo, a participar de las asambleas o de las medidas de fuerza o de cualquier actividad. ¿Por qué? Porque encima que los tienen bajo la amenaza permanente, ¿no?, de cualquier cuestión, ¿no?, que puedan llegar a hacer para reclamar, inmediatamente o los cambian de sector de trabajo o los echan. Bueno, encima el sometimiento a través del salario, ¿no?, que sobre que ganan poco, quedarse con nada, porque los echan, ¿eh? Pero ¿sabes cuál es el tema? Que 7 de cada 10 votaron a Milei. Sí. Aquí en San Luis. Sí. Imagino ahora la percepción que tendrás vos, que votaste, que creíste, y que hoy estarás pensando, ¿qué hago? Che, ¿sigo por esta línea? ¿Se va a mejorar en algún momento o en octubre? 6 de cada 10 votó apoyo. Y 6 de cada 10 votó apoyo. Bueno. Entonces, hoy debe estar esta ciudadanía en la dicotomía. Pero hay un tema puntual. La intersindical, no solo vos que estás presente, por ahí queda grotesco, queda como una lamida de botas decírselo, pero la intersindical, la PTS, SIJUPU, todos los que integran la intersindical, están peleando incluso por los saberes de aquellos que no votaron a este gobierno y los que sí votaron a este gobierno. Peleamos por todos, por los que votaron a Poggi, por los que votaron a Milei, por los que o sea, luchamos por el salario del trabajador estatal en general. Pero en esa lucha también tenemos claro desde la intersindical lo que significa el sueldo del estatal en nuestra provincia. No es cualquier cosa. El sueldo del estatal regula la economía de nuestra provincia. Le guste a Poggi, no le guste, es así. Realmente es un gran regulador de lo que es la economía. Inyectando dinero a través de los salarios estatales a los trabajadores, la economía comienza a funcionar, porque realmente es así. Si hubiera salarios como la gente, te puedo asegurar que el turismo interno, tan necesario en momentos de crisis, porque bueno, hoy ningún trabajador estatal puede pensar que se va a tomar un fin de semana, aunque sea claro, en algún lugar fuera de la provincia, pero tampoco dentro de la provincia, porque vos decís, bueno, quizás en un momento de crisis con los salarios más o menos, bueno, vos movés la economía a través del salario del trabajador estatal. Bueno, hoy no está pasando. Y lo tenés al monigote este que tienen en turismo, que ya destruyó Merlo, ahora va a destruir todo lo que es el turismo de la provincia, haciendo las declaraciones que hace, ¿no? Como un poco más festejando que Merlo tiene el 40% de ocupación hotelera y quejándose de que no hay consumo porque no hay guita. Bueno, hermano, sos parte de este gobierno. Sos socio de Milei. Entonces, ¿pero no lo tomás como que me corro? ¿Que no es culpa mía? ¿O cómo tomás esta declaración? Son imbéciles y políticamente son absurdos. Es así, porque ni siquiera, bueno, con esas declaraciones se corre, al contrario, queda más expuesto todavía. Correrse sería renunciar y decir, yo con estos tipos no voy ni a la vuelta de la esquina. Y me vuelvo a mi municipalidad y veo cómo la peleo de mi municipalidad. Pero no, son imbéciles, son absurdos, son lo que son, ¿no? O sea, y están todos juntos encima, ¿no? Porque, ¿cómo está el trabajador de Merlo hoy? ¿Municipal? Muy mal. Bueno, vos has tenido contacto con muchos de los compañeros. Yo ayer preguntaba también los básicos de ellos. La categoría más alta está parecida a la categoría de acá de San Luis, ¿no? Que apenas llega a 500.000 pesos. Y con el piso de 300.000. Nosotros vamos a sacar ahora estas mismas placas. Estamos esperando algún dato de algún otro municipio. Vamos a sacar las mismas placas, pero con los municipios, con las municipalidades, ¿no? Con los municipios del interior de la provincia, donde bueno, también vamos a reflejar esta realidad de los salarios básicos como están. La situación en los municipios es que el básico a veces engloba casi el total del salario. Entonces, bueno, claro, quizás en la provincia vos tenés algunos ítems que el municipal no tiene. Entonces el básico es casi el salario completo, ¿no? Con situaciones muy angustiantes, con compañeros que no llegan a los 200.000 pesos en muchos casos,
o una nueva variante que hay, que bueno, que quizás antes no existía, que es el jornalero, el compañero que va al corralón municipal a la mañana a ver si tiene laburo para sacar el día, o que trabajan por semana, trabajan por quincena, o tiene que trabajar por la plata que le dé el intendente porque no tiene otra cuestión como para ganarse la vida en su municipio, ¿no? Porque bueno, laburo no hay, sabemos que cada vez hay menos, y a veces se la ven en figurita también los intendentes de tener que contener esta situación social que no contiene el gobierno nacional, mucho menos el gobierno provincial, y a dónde caen, a golpear la puerta claramente a los intendentes, ¿no? Es una situación compleja la que está viviendo el ámbito del trabajador estatal, tanto en las distintas municipalidades como también, por supuesto, en los distintos lugares de la provincia. Hablábamos del personal de seguridad. ¿Tenés alguna información de cómo están ellos ahora? Bueno, sí, permanentemente tenemos información, pero bueno, también vemos lo que pasa con la gente de seguridad, ¿no? Con el policía que está en la calle permanentemente. Que están presionados y que bueno, no tienen ninguna forma ellos de poder expresar algún malestar porque no se lo permite la ley, cuestión que yo creo que no está bien, pero bueno, porque son trabajadores. Después bueno, están las diferencias que uno tiene con los que se pasan de rosca muchas veces ejerciendo su tarea y después con los que entendemos que tienen que cumplir con su laburo, pero digo, no hay un sector estatal que esté bien y eso te pinta la gravedad. Vos, donde hurgués está mal, es transversal esto, ¿no? Nos atraviesa absolutamente a todo. Salud, legislativo, la administración pública en general, el poder judicial con sus problemas que los compañeros lo vienen relatando, educación ni hablar, seguridad. Bueno, y todo eso también se traslada a cómo impacta esa cuestión en la sociedad, en la presencia del Estado en muchos lugares, ¿no? Que tiene que ver con los servicios, tiene que ver con el personal y cómo se encuentra el personal. Hoy la verdad que realmente la situación es terrible, el gobierno no reacciona, no soluciona y cada vez es peor, ¿no? Encima tenés un contexto nacional que no te ayuda para nada y esto de acá que no atina, ¿no? Días atrás hablamos con el Chino Peralta del TEP y nos contaba un poco también la problemática del sector docente. Veíamos los sueldos recién, patéticos, paupérrimos, muy complejo para un docente, una docente, poder enfrentar una actualidad, una realidad con los costos de vida que tienen. Pero hay una buena, a veces cuesta mucho encontrar el vaso, la mitad del vaso llena, pero en este caso es la unión intersindical, que me parece que es algo saludable porque nada, es el cardo, ¿no? Unido es muy difícil doblegarlo, divididos es más fácil. En este caso, con esta unión que han tenido, pueden unificar un reclamo y tienen más fuerza. Sí, de hecho, bueno, ya tenemos presentado ante todos, ¿no? Una convocatoria amplia a una marcha el día 31 a las 17 horas desde el Correo, que la hemos resuelto desde la intersindical y con una convocatoria, como digo, amplia a todos los trabajadores del Estado, sindicalizados o no, a reclamarle a este gobierno provincial rápidamente una recomposición salarial y nos animamos a, desde esta fortaleza que te da la unidad, de ir realmente a donde nosotros creemos que puede haber un principio de solución a muchos males, no solamente los que atravesamos con este gobierno, sino con los gobiernos que vendrán, y aprendiendo de lo que nos ha pasado anteriormente, decir, bueno, en San Luis tenemos que tener, como en otras provincias, la ley de paritaria. Eso es urgente, lo tenemos que instalar muy rápido en la legislatura. De hecho, bueno, estamos esperando terminar, ¿no? con un proyecto borrador, que no es muy difícil y ya medio que lo tenemos definido para ponerlo a disposición de nuestros compañeros y compañeras de los diferentes ámbitos para poder presentarlo, ¿no? Y que bueno, que sea ley de una vez por todas en San Luis discutir salarios, porque cuando vos tenés estos gobiernos, ¿no? que miran para otro lado, a través de una ley uno se puede asegurar cierta contención, ¿no? Entonces bueno, nos parece que eso sería muy importante, lo vamos a empujar, sabemos que no va a ser fácil. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, lo vamos a empezar a discutir y lo vamos a instalar en la agenda política acá en nuestra provincia, ¿no? La ley de paritaria.
Estamos con Fernando Gatica, el secretario general de ATE San Luis, pero además también tiene una activa participación porque es trabajador del ámbito aeronáutico, ¿no? Es controlador, te he visto cuando podía viajar en avión hace años atrás, laburando ahí. Y hoy el ámbito aeronáutico, Aerolíneas Argentinas, el ámbito de los pilotos de Aerolíneas Argentinas también tienen una complicación. ¿Cuál es la actualidad? Estuviste en un plenario hace unos días atrás. ¿Cómo están los trabajadores del aire, por decirlo de alguna manera? En todo aspecto, no solo los pilotos. Bueno, eso es lo que te decía de la provincia, trasladarlo a la nación también. No hay un sector que esté mejor que otro, ¿no? Estamos todos pasando por lo mismo y esta política de ajuste del gobierno nacional se agrava donde hay cuestiones como la desregulación que pretenden en un sector tan importante como el sector aeronáutico, donde vos no podés dejar librado al mercado, librado al azar, los controles en el ámbito aeronáutico, ¿no? Realmente hemos tenido nosotros experiencias muy duras, ¿no? De cuando el Estado se retira, qué pasa, ¿no? con la aviación, ¿no? Eso termina lamentablemente, como también lo denuncian los compañeros de Vialidad, otro ejemplo, ¿no? de lo que se va a venir, ¿no? Así, bueno, Vialidad, ¿qué razón tiene Vialidad? Y mucha. Entonces, bueno, si hoy retirás del Estado, o sea, el Estado se retira de algo tan importante como, por ejemplo, mantener la ruta, lo que sigue que es, y bueno, la catástrofe, esto mismo se traslada al sector aeronáutico. Por eso digo que es transversal. Y en el sector aeronáutico también con una definición de unidad entre todos los gremios estatales que creo que nos va a dar también esa fuerza que necesitamos para luchar con un enemigo tan poderoso como es el gobierno de Milei, ¿no? Que tiene, aparte de su propia definición política, representa intereses económicos que en el sector aeronáutico son mucho más grandes que en otros sectores, ¿no? Esto es una constante. Bueno, Andes se fundió, Flybondi es una empresa que deja mucho que desear. 10 vuelos te cancela 7, ¿no? Y saludos a Escaturici, por si le dice nada. Sí, a Escaturici, si nos está escuchando, le mandamos un saludo, ¿no? Digo, y te quiero preguntar sobre esto. Lo nombro a Escaturici por el mentado e infame titular hoy de Flybondi, operador político, exide y muchas otras cosas más, o ENI, como quieran decirle. ¿Es normal que la Policía de Seguridad Aeroportuaria reciba un llamado y decida no revisar el contenido de un avión como pasó con el vuelo? No, bajo ningún punto de vista. Los que trabajamos en un aeropuerto, a ver, yo cada vez que entro a trabajar paso por un escáner y me revisan absolutamente todo, el equipo de mate, la campera, y yo entro a trabajar. O sea, imaginemos el usuario, ¿no? Si ese control está hacia el trabajador, imaginemos a un usuario como es, por ejemplo, cualquiera que aterrice en un aeropuerto. Cuando pasa eso, bueno, obviamente que tiene una razón de ser, ¿no? Obviamente que los controles que existen, y que está bien que existan, cuando vos los corres un cachito es porque querés que por eso pase algo que no debe ser controlado. De hecho, bueno, yo creo que en la investigación que va a haber, y que llama poderosamente la atención, porque yo digo, bueno, eso medio como que pasó, quedó de costado y de golpe TN lo saca, ¿viste? Como el primer medio. Necesito un sobre. No, perdón lo que lo diga así, ¿no? Pero es raro. Corre por cuenta, no me metas más quilombo de los que yo tengo, yo con lo que tengo estoy bien. Es suficiente, sí. No, digo, pasa eso, ¿no? Vos decís como TN. Entonces, bueno, capaz que si lo escuchás en C5N va a decir, esta es una opereta de los Cuca. Ahora, TN lo está diciendo, y del otro lado La Nación Más diciendo, ¿qué pasó con TN? Se hicieron Cuca. Digo, es tan grosero lo que pasó, lo que está pasando, que a veces hasta es difícil taparlo, ¿me entendés? Y en esto está en evidencia que hay algo, como asociarlo a lo de Libra, bueno, tenés un abanico de cosas, viste, que van pasando, y lo que llama la atención también es con la normalidad que lo vamos viendo, viste, como que estamos normalizando cuestiones que parece ser que a estos tipos se les perdona todo, ¿viste? Yo siempre Porque uno se acuerda de Antonini Wilson, ponele si querés, ¿no? La valija de Antonini, sí. Claro, que era una valija, $150.000, y acá son 10 valijas que no se sabe qué llevaban. No podemos decir, como dijo Hugo Alconadamón, que yo me enteré por él en Urbana Play, una radio que no es una radio de noticias, ni está asignada por ser opereta, salvo por Javier Milei, que le pegó a María O'Donnell, que en el programa de ella lo dijo. Digo, hay una constante de información
sesgada, cooptada. O sea, si lo hacemos nosotros está bien, si lo hicieron los Cuca está mal, ¿no? Claro, no, tal cual, es así. Hoy está instalado así y bueno, lo que nos toca transitar. Épocas muy complicadas donde la posverdad y hay un montón de cuestiones que nos toca atravesar que bueno, tenemos que ver cómo le encontramos la vuelta porque hay que ser sincero que en muchos casos no le encontramos la vuelta. Yo veo por ahí que el poder de reacción que tenemos de otro lado nos cuesta reaccionar. Realmente a los que tienen que reaccionar los ves medio lenteja y estos tipos avanzan, estos tipos avanzan y ya no hay miramientos, o sea, avanzan sin ningún tipo de inconveniente y en muy pocos sectores o lugares encuentran resistencia. También te digo que cuando hay un poquito de resistencia y alguna cosita se ha podido hacer y se ha podido frenar, ¿no? Pero bueno, están decididos y bueno, lo que falta es que nosotros también nos decidamos a combatir fuertemente a este gobierno, ¿no? No tenerle tanto respeto y dejar de lado un poco los buenos modales. Estos tipos no tienen buenos modales. Ahora, ¿por qué tenemos que tener nosotros buenos modales con estos tipos? Lo traslado a la provincia también, Lo traslado a la provincia también. Hay que perderle un poco el respeto porque ellos a nosotros no nos respetan. Y vos me decís, ojo por ojo está mal. Bueno, sí está mal. Ahora, ¿cómo hacemos? Si terminan ganando ellos siempre, porque terminan ganando ellos. Bueno, parece que hay que endurecer algunas cuestiones y que creo que en ese camino hay que avanzar también, ¿no? Me quedan 3 preguntas, me quedan 12 minutos, una más difícil que la otra, voy a empezar por la más fácil. Dale, como siempre. Una del ámbito nacional y 2 casi del ámbito provincial, que también son nacionales. La primera tiene que ver con un sindicato que no corresponde al que referencias, pero tiene que ver con el ámbito económico y comercial. En un rato vamos a estar hablando con Hugo Ojeda de la bancaria, que tiene una buena y una mala noticia. La buena es 1.8 millones de pesos de salario básico para los trabajadores de la bancaria, y la mala es el conflicto con Santander y con varios bancos que están cerrando. Ya pasó con el HSBC, Galicia que se vendió para otro lado. Digo, ¿cómo ves la lucha de los sindicatos del ámbito privado, no del ámbito público? La tienen muy complicada los compas también, porque bueno, así como atacan al trabajador del Estado, a través de sus políticas terminan atacando también a la parte privada, ¿no? Si vos ves que ese vaciamiento que está haciendo el Estado a través de diferentes políticas, bueno, eso también llega a la privada y con la gran diferencia de que, bueno, no tanta diferencia, ¿no? Porque en el Estado también viene pasando, te bajan la cortina y no hay listo, más, se acabó. Chau vialidad, chau Secretaría de la Mujer. Sí. El laburante quedó afuera. Bueno, quizás en la parte privada, en muchos casos tenés la cuestión de la indemnización, que vos decís, ¿de qué sirve? Bueno, a los trabajadores del Estado ni siquiera nos indemnizan cuando nos echan en muchos casos. Pero digo, está complicado en general y yo creo que hay algunos sindicatos que sí están a la altura de las circunstancias. Yo siento profunda admiración por algunos dirigentes, como por ejemplo de la bancaria y algunos otros dirigentes, porque bueno, no solamente que han logrado en este contexto muy malo tener, por ejemplo, ¿no? Salarios que son dignos o que por lo menos no están tan detrás, sino que no han claudicado ante el llamado del gobierno nacional a acordar, como ha pasado con algunos, ¿me entendés? En lo estatal, vos tenés, por ejemplo, a UPCN firmando el 1% y saliendo a publicar que firmaron el 1%. Avalando con su inacción los despidos. Y lo peor de esto es que te lo venden como si estuvieran luchando y la verdad que es una entrega tras otra. Vos a estos tipos no le podés firmar las paritarias que les están firmando y estos se lo firman sin ningún tipo de inconveniente, ¿me entendés? De última que te la den por decreto al aumento, ¿no? Pero no avalar, ¿no? No avalar como hace, por ejemplo, UPCN. A nivel nacional, a nivel provincial son lo mismo, o sea, es así, son el antigremio. Así que es complicado. Lo de la privada también lo vemos complicado. Yo creo que también hay una cuestión muy importante que pasa, es que lo que estamos haciendo, lo que vos lo ves en todos lados, empezamos a juntarnos los que entendemos que la lucha es el camino y vamos dejando de lado a esos burócratas, viste, que piensan que hay que dejar pasar el tiempo, que ya se van a desgastar, que con la inacción no lo fortalecés, sino que por el contrario los debilitás.
Nosotros pensamos todo al revés, ¿no? Hay que juntarse, hay que luchar y que bueno, hay que estar junto con los trabajadores y si los trabajadores no salen, bueno, a poner la cabeza a los dirigentes, es así. Anteúltima pregunta, ámbito provincial. ¿Qué tiene que ver con lo nacional? ¿Poggi es Milei o es peor o es mejor? No, es peor. Es peor porque, ¿sabes qué? Milei dijo todo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Algunas cuestiones por ahí, bueno, dolarización, qué sé yo. Cerrar el Banco Central, bueno, esas cosas no las hizo. Ahora, todo lo otro lo dijo, lo anunció. Este cínico que gobierna acá en nuestra provincia dijo todo lo contrario, ¿no? Dijo que venía a solucionar todos esos problemas. Y le decía a los trabajadores van a ser libres, no va a haber persecución. Fíjate qué está pasando no solamente con nosotros, porque como me decía, hasta este tipo de gobierno es natural que persiga a militantes, afiliados, dirigentes de ATE. Ahora son todos los sindicatos los que están denunciando persecución, violencia dentro del Estado provincial por parte de los diferentes directores, ministros, jefes. Realmente es una forma de gobernar que tienen estos tipos, ¿no? De tratar de someter al trabajador para que no pueda tener capacidad de reacción para poder reclamar, ¿no? Y que no ponga en juego su forma de gobierno, ¿no? Este ajuste. Por eso yo creo que es peor, totalmente peor. Yo creo que ni a Caputo ni a Sturzenegger en el peor escenario se le hubiera ocurrido desdoblar salario, más teniendo guita como tenían, porque está a la vista que tenían. La Municipalidad de San Luis, un apéndice del gobierno provincial, en la misma situación. La Municipalidad de San Luis, no ejecutando la partida de salario que tenía para el año pasado, le sobraron 500 millones. 500 millones son 200.000 pesos para cada trabajador municipal. Y estos hijos de puta se la guardaron, ¿me entendés? Y por eso digo que son lo que son. No podés tener buenos modales con estos tipos. ¿Sabés lo que es 200 lucas en el bolsillo de un trabajador municipal? Es un montón de plata. Y estos se la guardaron. La tenían ya disponible para pagar y no lo hicieron. Pero no lo inventamos nosotros, no me lo dio algún concejal opositor. Ellos mismos, a través de sus rendiciones, que rinden cuando quieren, pero cuando quieren nosotros tenemos acceso y vemos, y hemos aprendido a leer eso. Los tipos no ejecutan ni siquiera la partida de salario y no les importa dos carajos tener, por ejemplo, los municipales como los tienen, ¿me entendés? Y son peor que Milei porque, bueno, dijeron que iban a hacer otra cosa, ¿no? Y no se les cae la cara, ¿viste? Para ponerle realmente o hacerse cargo de lo que están haciendo. El desastre que están haciendo con los trabajadores estatales y con la provincia, con la ciudad también. Última pregunta, pregunta ya del ámbito provincial, pero que tiene proyección nacional. Días atrás se nos filtró la información de que en una reunión en el Partido Justicialista, el presidente del Partido Justicialista, el doctor Alberto Rodríguez Sá, hablaba de 3 patas, 3 reuniones, una era la rama femenina, otra la rama política y otra la rama de los trabajadores. Mi pregunta, puntual, directa, es si no es momento de tener un representante en la casa de todos los argentinos, en el Congreso Nacional, más precisamente en la Cámara Baja de Diputados, de un representante de los trabajadores y de ser así, ¿quién podría ser por parte de San Luis? Sí que siempre es necesario que haya un trabajador ocupando el lugar donde se discute la política. Yo lo digo siempre que nadie más que nosotros va a poder defender nuestros intereses, los intereses de los laburantes en un lugar así tan importante, ¿no? Vuelvo a decirte, hay sobrados, o no tantos, estaría bueno que sean sobrados casos, pero digo, se me ocurre Palazzo, se me ocurre Yasky, se me ocurre el Desmata Manríquez, bueno, son excelentes legisladores y que tienen digamos, esa particularidad de venir del movimiento obrero y que tienen esa sensibilidad que quizás otros no lo tienen, ¿no? Porque lo han transitado. ¿Y en San Luis quién podría ser? En San Luis ni hablar. En San Luis ni hablar. O sea, en San Luis no hay ni uno. Te estoy presionando para que tires algún nombre por si puede haber algún precandidato. Nosotros acá sí, por supuesto. Nosotros desde el movimiento obrero lo impulsamos a nuestro compañero José Farías para ¿De ACGT? ¿Camioneros? Sí, por supuesto, de camionero. Lo impulsamos a él por consenso. Mira. Cuestión que no ocurre generalmente
en estos casos, pero bueno, nosotros entendimos que José era nuestro precandidato y que sería muy bueno que fuera candidato a diputado por el Partido Justicialista, respetando al resto, digo, estamos en una cuestión de absoluta democracia. Donde... ¿Esto ya es oficial? ¿Ya están trabajando en esto? Sí, claro. ¿Están trabajando en los avales y demás? De hecho, estamos trabajando en eso, lo hemos manifestado en algunos lugares, quizás no en los medios, pero sí estamos trabajando para que José Faría, y no solamente José, sino también un compañero de Villa Mercedes, Carlitos Garmendia, creo que es el compañero de Luz y Fuerza, que también va a ser precandidato. O sea, el movimiento obrero no solamente tiene que ser testimonial, sino que tiene que ser una pata activa, y ya nos hemos cansado un poquito de acompañar, viste, siempre a los mismos, ¿no? La última vez fue Carlos Ibrahim Ponce, que era de la CGT, que fue vicegobernador. Sí. Con el leo en tu cara, en el gesto, con el reparo que seguramente habrás tenido sobre eso. Sí, no vamos a volver para atrás, ¿viste? Estamos en esa, no vamos a volver para atrás, y quizás los compañeros de la CGT tienen un poco más de autoridad que yo, que no soy de la CGT, para hablar sobre esta cuestión, ¿no? De cómo llega y cuál fue su gestión, ¿no? Como representante del movimiento obrero en ese momento. ¿Qué es de la vida de él, se sabe? No, la verdad que no, pero yo creo que hay que buscar a todo el mundo, hay que hablar con todo el mundo. Me parece que estamos en un momento de no cerrar ninguna puerta. Todos los que sentimos que hoy debemos luchar en unidad contra Milei, lo tenemos que hacer, no solamente peronistas, ¿no? O sea, todos los que somos muchos también, digo, los que pensamos esta cuestión, ¿no? De que hay que abrir los espacios, debatir, que armemos un frente lo más amplio posible, con representatividad de todos los espacios que más se pueda, teniendo en cuenta que, bueno, que es una elección que solamente son 3 candidatos por diputado nacional, pero que también hay que pensar que no nos podemos quedar solamente con lo electoral, no podemos pensar solamente en octubre, sino que hay que pensar en el 2027, pero sobre todas las cosas ver cómo recuperamos esa confianza del pueblo en general, a esto que vos hablabas al principio. ¿Qué pasó? Que el 70% votó a Milei en San Luis. ¿Y qué hacemos? ¿Qué pasó? Que el 60% votó a Poggi. ¿Dónde jugamos ahí nosotros el movimiento obrero, en lo que nos toca a nosotros, pero el movimiento peronista en general, ¿no? Creo que las autocríticas nosotros las escuchamos y fueron satisfactorias, porque digo, fuimos al PJ, varios sindicatos, muchos, más de lo que yo pensaba, porque bueno, hay una fuerte intención por parte del movimiento obrero de ser esa columna vertebral que el movimiento peronista debe tener, ¿no? Y el PJ ni hablar. La última, la del final, con esta vamos cerrando, ya me están indicando... ¿Cómo anduvieron los trolls? ¿Anduvieron bien? Bien, no sé, no los leemos más acá en este programa. Este no es el programa de Diego Apa, quien le mandamos un abrazo, que se está recuperando. 12 kilos bajó por la neumonía bilateral Diego Apa, se está recuperando, así que le mandamos un abrazo. El flaco Apa va a ser. El flaco Apa. La última, la del Yo final... también le mando un abrazo, gran compañero. Gran compañero, un gran laburante además, que viene del ámbito privado también y que la está pasando mal en lo económico por lógicas cuestiones. La última, la del final, es la picante, ¿no? Bueno, para que la puedas resumir de la manera posible mientras vamos preparando la conexión con Ojeda de la Bancaria. ¿No sos precandidato a diputado nacional por esto que dijo la vicepresidenta del PJ de que quienes habían participado no podían participar? Claro, yo creo que... A ver... Vicepresidenta del PJ, ¿no? Sí. Vamos a dejar atrás algunas cuestiones que después se terminaron aclarando y bueno, yo creo que el presidente del PJ me lo aclaró a mí en lo personal. Ah, mira. No solo, sino en un ámbito donde se deben aclarar estas cuestiones. Porque yo creo que el espíritu que hoy hay en el PJ no tiene nada que ver con las declaraciones quizás de la vicepresidenta del PJ, y que bueno, todos los peronistas que de buenas intenciones y que creen que debemos primero recuperar el movimiento acá en nuestra provincia y luchar fuerte contra Milei y Poggi, y tenemos que tener las mismas posibilidades dentro de esta estructura partidaria que es el PJ. Pero vuelvo a decir, no soy candidato porque me parece que, bueno, yo ya la experiencia la viví con el frente, y me parece que hoy hay que centrarse en cuestiones
Algunos de nosotros tenemos que tomar responsabilidad, como la va a tomar Faría, pero el resto tenemos mucho laburo para hacer, que es fuera de lo partidario, tratar de juntar a compañeros y compañeras de diferentes espacios para luchar fuerte en la calle contra el gobierno provincial, el gobierno nacional y bueno, contra los intendentes también, contra sus políticas, no contra ellos, sino contra sus políticas, obviamente. Fernando, muchísimas gracias como siempre por la visita y seguramente vamos a estar molestando. Y si puedes hacerle extensiva la invitación a Farías, sí, vamos a tratar de hablar con todos los precandidatos. Va a venir un gran compañero y que no va a tener ningún problema de venir, seguro.